Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidos a Invertidas, nuestro podcast financiero. En el capítulo de hoy vamos a estar aprendiendo a analizar e interpretar curvas de bonos argentinos. Para ello nos acompaña Lautaro Lozada, trader en Babsa. Bienvenido Lauti, ¿cómo estás? Contanos un poco a qué te dedicas. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy trader en Babsa, particularmente de la parte de pesos, de los bonos en pesos, con lo cual opero, digamos, tanto para clientes o para la cartera propia, los bonos en pesos de la LIC. Perfecto. Bueno, este capítulo lo pensamos, bueno, para los oyentes, con el fin de brindarles una herramienta para que puedan aprender a analizar, comparar y, por qué no, posicionarse en los bonos argentinos existentes en nuestro mercado. Sí, en realidad también a través de la interpretación de las curvas y de los gráficos, digamos, podemos ver de una forma un mapa visual en donde se condense toda la información de los mercados financieros. Una persona ve un gráfico y puede comparar rendimientos, puede establecer, digamos, comparaciones de expectativas a corto, mediano, largo plazo. Por eso también nos parecía importante traerlo acá al capítulo. Sí, teniendo el manejo e interpretación de estas herramientas, el inversor toma decisiones informado, mitiga riesgo y alinea las inversiones a las proyecciones económicas. Exactamente, muy importante. Bueno, arrancamos con el ping-pong de preguntas. Dale, adelante. En tu día a día, ¿cuál es el uso que vos le das a las curvas de rendimientos? Bueno, en mi día a día, ya sea para tanto digamos, el flow de clientes que puedo tener, o sea, las órdenes de compra o venta que me llegan de parte de clientes, o para tomar decisiones de inversión para la cartera propia de la sociedad de bolsa, las curvas es un poco el mapa que uno tiene para ver, digamos, bueno, lógicamente, qué plazo o qué horizonte de inversión está viendo, particularmente en algún instrumento. Y después, bueno, cómo está situado en relación a otros comparables y dentro de la curva de rendimientos en general, lo cual es algo que sí, mirás constantemente. Perfecto. ¿Y vos pensás que a nivel, yo hablo ya del oyente, todos tendríamos que saber interpretar las curvas para posicionarnos mejor en lo que es nuestra cartera de inversiones? Bueno, obvio. Lógicamente, bueno, eso después, dependiendo de si el inversor es más sofisticado o menos sofisticado y si tiene la posibilidad de tomarse el tiempo y la energía para realmente comprender una curva y poder operarla en base a su cartera. Pero la respuesta corta es sí. Cuanto más Educación conocimiento tengas y puedas aplicarlo, sí, va a ser mejor para tu cartera. Nosotros trajimos 3 curvas para Bien. mostrar. Las 3 curvas son de bonos soberanos, es decir, que son bonos, deuda del Estado. Bien. Trajimos una de tasa fija, una de SER, que son los que están atados a inflación, y después trajimos una de bonos en dólares, tanto globales como bonares. Bien. Ahí vamos a compartir vamos a empezar con el de tasa fija. Y en realidad esto es para dar un pantallazo, ya te vamos a pedir bien que nos expliques qué vemos acá adentro. Ujú. Y explicarle a los oyentes que en realidad la estructura de gráfico siempre es la misma. Vamos a tener Correcto. un eje horizontal, que va a ser el de las X, que va a estar la duration o duración de los bonos. Y después vamos a tener un eje vertical, que es el de las Y, que vamos a tener los rendimientos. Bien. Vos, Lauti, en base a esto, que digamos es un gráfico de tasa fija, ¿qué nos podrías decir rápidamente? Más allá, yo tenía una pregunta personal, porque todos, digamos, los inversores van a poder operar bono SER, bono tasa fija, hard dólar, soberanos, corporativos en sus casas. Pero, por ejemplo, en el mercado es habitual que un trader se dedique a una curva en particular, por ejemplo, que haga solamente LECAPS, tasa fija, o depende del puesto, hay algunos que hacen SER, que se dedican más a SER, otros que hacen hard dólar. ¿Cómo se maneja un poco el mercado en ese sentido? Bueno, está un poco dividido. Lógicamente, por lo general, en el mercado, cuanto más grande es la estructura, es más específico el rol del trader.
Pero sí, hay desde hasta los bancos más grandes, a lo mejor tenés traders de solo LECAPs, Bien. Sí. traders de bonos SER. Después hay, en mi caso, por ahí hago toda la curva soberana de pesos, Bien. con lo cual opero serio, opero tasa fija. Pero sí, por lo general, digamos, se dividen por producto. Entonces, digamos, este gráfico lo vas a saber explicar perfecto. Vamos a intentar, Vamos a ver. debería salir bien. Presión. Debería salir bien. Bien. ¿Y ahí qué nos podrías decir en base a todo lo que tenemos de tasa fija, Lauti? Bueno, ahí en realidad lo que ves en la curva tasa fija es una curva que está invertida, o sea, a lo contrario que cuando vos ves, a lo mejor googleás una curva de rendimiento, es una curva normalizada donde a más duration tenés más tasa. Exacto. En este caso se da al revés, está invertida, eso es por una cuestión, digamos, puntual de la coyuntura macroeconómica, que es el mercado hoy por hoy está pensando o está descontando que hay un sendero desinflacionario en la economía. Entonces, a medida que pasa el tiempo, le piden menos tasa real o menos tasa a los instrumentos y al revés, Claro. más tasa al principio o a un horizonte de inversión más corto, justamente porque se cree que las tasas nominales y reales de la economía van a ir descendiendo Perfecto. a medida que pasa Perfecto. el tiempo. Lauti, ¿y qué plazo tienen estos instrumentos que estamos viendo ahí en la curva? Bueno, tenés desde instrumentos a 15 días, que vencen o un poquito menos, hasta el flamante Bonte 30 que se emitió hace una semana, Ujú. que es un bono a 5 años, Más largo plazo. que es el bono más largo de la curva, exacto, que Exacto, es el el TY30 que TY30. se ve, con la posibilidad de acortarlo a los 2 años, pero, o sea, van para responderlo cortamente, de 15 días a 5 años. Yo estoy viendo el gráfico, ¿no? Yo como inversor, a mí me gustaría comprarlo en el mercado secundario. ¿Cómo es el tema de la interpretación de los tickets? Los tickers, ok, los tickers... Ahí agregamos Sí, de hecho, ahí el un ejemplo. grafiquito. Ahí está, Ahí perfecto. va. que se entienda. Ahí. Bueno, lo que te marca primero la letra, que es S, que también puede ser T, en el caso que sea una bond cap, o sea, un instrumento a tasa fija que sea Claro, mayor ¿cuál es a la un diferencia año. del ECAP, ONCAP? Sí. Ok, cuando se emite un instrumento a tasa fija a un año máximo, es una LECAP. Cuando en el momento de la emisión Claro, el vencimiento excede el año, pasa a ser una bond cap. Entonces, la primera letra va a ser una S o una T, cuando es un instrumento de tasa fija. Después vienen 1 o 2 dígitos, que es el día de vencimiento. En este caso, tenés una letra de tasa fija que vence el 15 de agosto de 2025. Entonces, S15G, el mes del vencimiento. Y el número, el último número, es el año del vencimiento, que en este caso es 5 por el 2025. 2025. Perfecto. Dame una pregunta, Lauti. Recién que estábamos viendo el gráfico, veíamos, yo decía que en el eje vertical de las I tenemos el rendimiento. Bien. Y este rendimiento de lo que es tasa fija, más que nada de las LECAPs, hablando particularmente, se mide en TEM, que es tasa efectiva Ujú. mensual. ¿Esto por qué es, a diferencia de cómo vemos otro tipo de títulos o de bonos? Eso es una convención que se empezó a usar más que nada en el último año y medio. Ujú. Antes la verdad que no se usaba tanto. Es simplemente, digamos, una TIR expresada en el plano mensual, en el Bien. horizonte mensual. Se empezó a usar mucho porque, digamos, se empezó a armar lo que se llama la curva break-even entre inflación, entre bonos SER y bonos de tasa fija. Entonces se medía mucho qué tasa real podía tener ese instrumento mensualmente contra la inflación que se mide mensualmente. Entonces se empezó a Era medir en una TEM. forma, digamos, de establecer un break-even, una comparación Claro. entre lo que era el rendimiento de un bono a tasa fija mensual versus el IPC, por ejemplo, que se publica Correcto. todos los meses. Correcto. Bárbaro. Excelente. Y volviendo al gráfico, justo, creo que ya tocaste el tema, que justo hablaste de la curva invertida. ¿Qué tipo de pendiente tenía? ¿O la tendencia? ¿Negativa o positiva? ¿La de tasa fija? Sí, correcto. Tenía pendiente negativa. En el caso de, digamos,
una curva normalizada se mira por lo general al revés, con pendiente positiva, como he dicho antes, viste, vos cuando sos un inversor, por lo general cuando querés estirar plazo, le pedís mayor tasa a tu Claro, y emisor. ahí, o sea, ahí para que se entienda, sería la relación riesgo precio-tasa, ¿no? Porque, o sea, Correcto. el precio de un bono refleja el flujo descontado a la tasa de interés, en este caso el TIR. Exacto. Entonces, si vos estás pidiendo más tasa, el precio del bono baja. Si vos estás pidiendo menos tasa, el precio del bono sube. Entonces, esto estaba ahí, acotó un poco a lo que Perfecto. estaba diciendo Lauti. Bueno, y solo como para terminar con esta parte, si vos tenés, Lauti, por ejemplo, al mismo plazo, a la misma duration, un bono que está por encima de la curva y uno que está por debajo de la curva, ¿cuál Bien. comprarías? ¿Cuál te parece más barato, el que está arriba de la curva? Bueno, Claro. lógicamente el que está por arriba de la curva. Después, bueno, hay que ver alguna cuestión puntual, Ujú. ¿viste? De si justo machea duration, pero el plazo es distinto y el camino de desinflación te afecta, pero sí. Pero en líneas generales podemos Sí. decir que a la misma duration, digamos, A todos los misma bonos que están duration. por encima de la curva se consideran baratos y más baratos que los que están por debajo. Sí. Perfecto. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, seguimos ahora con la curva SER. Bueno, acá tenemos la imagen. Lo que tienen los SER son menos intuitivos. Ujú. Estos tienen una X para indicar, digamos, qué es el SER. Y nada, ¿querés contarnos un poco la interpretación de esta curva? Sí, obvio. Bueno, ahí ves, si querés de alguna manera, digamos, una curva que es casi inversamente proporcional a la de tasa fija. Como el Claro. mercado cree que la inflación va a ser más alta los primeros meses y después se va a estabilizar o va a descender, entonces tenés un spread por sobre el benchmark, en este caso debe ser más corto, y después, bueno, parece que la curva se flatea en torno a los 10 puntos por sobre Sí. el spread del SER. Es una curva así que es un poco más normalizada. Claro, perfecto. Y bueno, interpretemos también el ticket de un SER. Perfecto. Para que se entienda. Los bonos SER, ahí tenés, bueno, Ahí está. ahí está, mira, me está mostrando el TZX. Esos son los bonos SER cupón cero. Perfecto. Los que son TZ son cupón cero. Después tenés TX26, TX28, que son otro tipo de bonos SER. ¿Cómo dice ahí? Que indica que, digamos, que el cupón cero significa que el único pago, digamos, Sí, perdón, en no, el Es flujo del al- fondo está muy bien la es al aclaración. vencimiento. Al vencimiento. Muy bien. Perfecto. Bueno, después el mes de vencimiento, como igual que la LECAP, es la primera sigla, en este caso es de Diciembre. diciembre, y el último número que figura en el ticker es el año del vencimiento, en este caso es 2026, por eso el 6. Bárbaro. Te hago una pregunta, Lauti. Justo hoy por hoy, digamos, el mercado tiene, como bien dijiste recién, en el caso de las LECAP teníamos las S como letra de identificación para las LECAPs y las T para lo que es OneCap. Justo hoy por hoy, todo lo que es la curva SER se está marcando en bonos más a largo plazo, ¿verdad? Quizás hace un par de meses o años teníamos las LECER, que indicaban, Correcto. digamos, es un instrumento atado a SER a corto plazo. Hoy por hoy, si vemos una curva de LECAP versus una curva de SER, hoy indicamos que lo que es la curva SER tiene un plazo mayor de duración, ¿verdad? Correcto. De hecho, vos tenés en la curva SER bonos hasta 10 de duration, Bien. por ejemplo. O puede ser el QAP Mucho o más largo. PARP, tiene casi 8 puntos de duration. Sí, de hecho, además, no se están emitiendo últimamente bonos SER, con lo cual están quedando bonos mucho más largos en la Sí. curva. Así que sí, se podría decir que sí, son bonos de mayor duration que la curva de tasa fija. Genial. A ver, Sofía habló de duration. En el anterior, cuando hablábamos de las LECAP y OneCap, hablábamos de la TEP. En este caso, que se paga en los rendimientos, se hablan en términos de TIR. ¿Qué es una TIR? ¿Es una tasa en términos reales En el caso del SER, del SER? Del SER. Sí. sí, exacto. Es un spread sobre SER que sería tasa real. O sea, si vos tenés, por ejemplo, un bono que te rinde SER más 10, son 10 puntos de tasa real.
es un spread sobre la tasa real, básicamente. Excelente. Bárbaro. ¿Y vos qué expectativas tenés con respecto a la curva SAR, Lauti? Con respecto a la inflación, ¿cómo lo ves? Yo particularmente estoy constructivo con la desinflación, con la baja de tasas nominales y reales. A lo mejor un poco menos, creo que va a ser un poco menos rápido que lo que predecía el mercado en este momento. Eh, pero me encanta los bonos ser a 2 dígitos, me parece que es como decimos en la mesa, es un tiro al piso, o sea, no fallás, difícilmente falles. Y Buena los bonos cobertura. ser largo me encantan. Tenés a lo mejor otras variables, no solo lo inflacionario, sino que también imita un poco la curva hard dólar, con lo cual deberíamos también depender de alguna manera de la compresión de la curva hard dólar también para que compriman los bonos SAR. Excelente. Pero Bueno, me esa encantan. será otra pregunta. Ok, ya me Te adelanté. interrumpo ya me acá. adelanté. Perdón. Te interrumpo acá. Bueno. Porque, bueno, la última pregunta como para cerrar lo que es la curva SER era justamente eso, ¿cómo sería cuál es la forma de que va a tomar la curva en caso de que la inflación efectivamente baje? Bueno, en el caso de que la inflación efectivamente baje, la curva debería imitar de alguna manera a lo que es la curva de tasa fija. A ver, en realidad yo creo que va a llegar un punto particularmente en el que la curva en realidad se flatee en spreads reales más bajos que los actuales. Es decir, puede ser que en algún momento se invierta. De hecho, tuvimos en algún momento, momentos el año pasado con la curva de SER estuvo muy invertida también, similar a como es la curva de tasa fija. Hey, Lauti, cuando hablamos de invertida, hablamos de, digamos, que está con pendiente negativa. Correcto. Claro. Bien. Todo lo contrario a lo que sería una curva normalizada, que es con pendiente positiva, ¿no? Pero yo creo que debería flatearse en valores de spread más bajos, ser más 6, ser más 7, algo similar a eso. Excelente. Bueno, excelente, Lauti. Y ahora, bueno, para finalizar, vamos a mostrar la curva de hard dólar, los bonos soberanos, que para mí es la más interesante. Y como vemos en el gráfico, yo veo 2 curvas. Está por un lado los bonares y por el otro tenemos los globales. Ahora bien, ¿estamos hablando de la misma clase de activos o en qué se diferencian? Bueno, son los mismos bonos, digamos, cada una L29 y un GD29 tienen la misma estructura. ¿En qué se diferencian? En el spread de en la legislación, en este caso. Es decir, una L o una E es legislación local, argentina, y un GD es legislación extranjera, que en este caso es estadounidense en Nueva York. Bien. Y estos son más largos a los que estábamos viendo anteriores, ¿no? Bien, sí, son más largos. En este caso, hasta en el caso de los 41 tienen duration de 6, con lo cual van hasta el 2041. En el caso de la tasa fija va como mucho al 2030. Y bueno, sí, en el caso de ser sí son un poco más largos, pero sí son más largos que la curva de tasa fija. Perfecto. Trajimos también unos stickers para identificar los bonos hard dólar. Bien. Ahí tenemos bonares y globales. Te iba a pedir que nos ayudes un poco a explicarle a la gente qué significa cada ticker en particular. Perfecto. En el caso de los bonares, que son los bonos de legislación local, se diferencian con las primeras 2 letras, son AL, en este caso AL30, en el caso de un 38 es un AE38. Es decir, esas primeras dos letras diferencian cuando es un bonar, y los últimos 2 números, digamos, aclaran el vencimiento del año del bono, en este caso 30. Y en el caso del global, la parte del vencimiento es la misma. Cuando es un bono ley Nueva York, arranca con un GD el ticker. En este momento, Lauti, si vos tendrías que tomar una decisión de ir a un bonar o a un global, más que nada por la legislación, ¿en dónde te pararías? Bueno, eso depende también en qué valor está el ratio de legislación, ¿no? O sea, la diferencia entre un bono análogo, por ejemplo, en el caso de una L30 o un G30, si es muy grande la diferencia de precio o no,
entre uno y otro. Digamos, a valores similares o iguales, lógicamente que uno va a querer ir a un Uno que tenga más bono. rendimiento. Sí, a un bono en realidad con legislación extranjera, porque en un caso normalizado no debería haber problema, Claro. pero si cuando las situaciones de estrés financiero o de posible default o de complicaciones, Claro. para un inversor siempre estás más protegido en la legislación Legislación de Va a Nueva ser York. seguro. Y te hago una consulta porque te la hice en la curva SER y acá, bueno, aplicaría lo mismo. Hablando de rendimientos, acá Sí. la tires en dólares. Acá la tires en dólares, correcto. Sí, sí. Excelente. Bien. Y estos activos los puedo negociar en cualquier moneda, ¿no? Hay profundidad, liquidez. Hay profundidad y lo podés negociar en cualquier moneda. En pesos, en ese caso el ticket a comprar sería, por ejemplo, en el caso de AL30 o G30, AL30 a secas. Si fuese contra dólar MEP sería L30D, con una D al final. Y si fuese contra dólar cable sería AL30C. Y lo usamos también para la compra-venta de dólares. Sí, ese bono particularmente en el L30 es el que se suele usar porque es el que más liquidez tiene, más profundidad tiene en el mercado secundario. Perfecto. Y la última, podemos decir, digamos, que la fluctuación que tienen estas curvas, o sea, aplica mucho los drivers o las noticias que salen con Argentina, o sea, respecto a Argentina y el resto del mundo. Sí, te diría que sí, que se mira más frente a lo mejor a como hablamos antes, a la curva de tasa fija en peso soberana, porque son instrumentos que tenés mayor cantidad de tenedores offshore, o sea, inversores sofisticados de afuera, que bueno, te empiezan a mirar más contra comparables en una curva contra emergentes, contra soberanos de la TAM, a diferencia de los instrumentos de tasa fija en pesos locales, que a lo mejor los tenedores son más bancos o inversores también sofisticados y no sofisticados, pero locales. Ahí, antes igual habíamos hablado de las pendientes o las expectativas, digamos, a largo plazo. Con respecto a un gráfico hard dólar, ¿qué nos podrías decir en base a las pendientes o a las expectativas, tanto en molares y en globales, Lauti? A lo mejor ves que sí, en la parte de los 30 rinden un poco más que el resto de la curva que está flateada. Eso podría atribuirse a lo mejor de alguna manera a un estrés de caja del Sí. gobierno o del Estado en pagar la mayoría de los vencimientos de ese bono del 30. Pero después, a partir del 35, la curva está normalizada flat en niveles de 11%, 12%. Perfecto. Buenísimo. Lauti, ¿con cuál de las tres te quedas? Yo me quedo con la curva de bono SAR, que es la que más me gusta. La preferida. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lauti. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.